Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio verso por verso. Estamos en Génesis capítulo 41 y con el tema el día de hoy de los sueños de Faraón. Ya habíamos visto que Yosef estaba preso y que había interpretado de manera correcta el sueño del copero y del panadero, ¿sale? El copero fue devuelto a su puesto y el panadero pues murió ahorcado, ¿sí? Por órdenes de Faraón. Ya habían pasado 13 años que fueron bastante difíciles en la vida de Joseph para que el creador completara su obra. Aquí podemos notar que cuando Yud-Heh-Vav-Heh decide acabar un momento de prueba, un momento de estarnos probando en nuestra vida por su voluntad, lo termina de un instante a otro. Así, en un cerrar y abrir de ojos, ¿sale? Entonces comenzamos con el estudio. Génesis 41:1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y que el río no subían, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, flacas, ¿no? Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. El Eterno utiliza esta experiencia con Faraón para hacer un milagro en la vida de Yosef, ¿sale? Génesis 41:9. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Se acuerda el copero después de tanto tiempo de Yosef, de lo que había hecho Yosef, ¿sí? Pero esto es porque el Padre así lo decidió. El Creador decidió en qué momento, ¿sale? Génesis 41:10 dice: cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos, y él y yo tuvimos un sueño la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón llamó a Yosef, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Aquí Yosef termina el momento de prueba. El padre dispuso ya había formado el carácter de Yosef, ya estaba listo, ¿sale? Y esto nos hace pensar en que no debemos presionar al Creador. Él sabe lo que hace y utilizaría los medios más extraordinarios, si fuese necesario, para cumplir un propósito con nosotros. Algo que pasaba en Egipto era común, y lo vemos en las películas, es que se rasuraban totalmente la cabeza. Eran gente muy limpia, y pues Joseph fue alistado de esa manera, porque se iba a presentar ante Faraón, que era el gobernante más rico de la época. Joseph nunca se hubiera imaginado ser llamado por Faraón, y que el Faraón le diera la oportunidad de brillar a través de su consejo. Nada más hay que acordarnos que 13 años antes, ¿qué estaba pasando con Joseph?
estaba Joseph contándole a sus hermanos sus sueños, dándoles a entender que ellos se postrarían ante él. Fueron esos 13 años de prueba puestos por Creador, ¿sale?, para pulir a Joseph. Eso le ayudó a quitar el orgullo y la presunción que tenía Joseph, porque iba a tener un puesto muy importante. Muchas veces no se nos da lo que esperamos porque no estamos listos. No pudiéramos soportar esa clase de poder. Nos envaneceríamos, nos olvidaríamos del Creador, nos llenaríamos de orgullo. En este caso, pues Joseph ya estaba listo, ¿sale? Imagínate 13 años de cárcel. 13 años de cárcel que le costó al Creador para remover el orgullo del corazón de Joseph. ¿Sí? Que el Padre, que el Creador trabaje en nuestro carácter. Lo necesitamos. Y eso pues puede llevarnos años a hacernos humildes. Pero todas las cosas son para bien, para todos los que amamos al Creador. Entonces era la oportunidad para que Joseph pues se gloriase a sí mismo, ¿no? Imagínate nada más que de repente ibas a ser el segundo amando del presidente de la República, ¿no? Pero para Joseph su orgullo ya había sido removido. ¿Sale? Génesis 41:15. Y dijo Faraón a Joseph: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió Joseph a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí, ¿qué hace Joseph? Le da toda la honra y toda la gloria al Padre Celestial. El Creador dice que el que le honre será honrado y el que le exalte será exaltado. ¿Ok? Génesis 41:17. Entonces Faraón dijo a Joseph: en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosas apariencias que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. Y yo desperté, y también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió Joseph a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esto pareciera una táctica del Padre. El Padre pone a gobernar gente que puede cumplir sus planes. No hay ninguna autoridad. Toda la autoridad es del Padre. Y el Padre pone todas las autoridades del mundo. O sea que las autoridades terminan cumpliendo los propósitos soberanos del Creador, aunque a veces no lo entendamos. ¿Sale? Dios le revela a Faraón, como en el caso del sueño de Nabucodonosor, con la interpretación de Daniel, las cosas que iban a pasar en Egipto. ¿Sale? Génesis 41:26 dice: y las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresurará a hacerla. Quien instituyó esta parte de testificar 2 o 3 testigos fue el Creador. Así que el Padre testificó que iba a suceder con 2 sueños.
¿Sale? Y bueno, vemos a Joseph entrar en acción. ¿Sale? Lo único que se le solicita a Joseph es que interprete el sueño. Pero él de inmediato tiene la sagacidad y seguramente el padre le dio las palabras para aconsejar a Faraón. Porque Joseph ya le había dado la pauta al Faraón para que lo escuchara. Joseph estaba listo para aconsejarle. Y aquí vemos en Génesis 41:33 lo siguiente: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, o sea, yo, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. El Creador cumple los planes, sus planes obviamente, a través de vasos frágiles, a partir de personas sabias, con el Espíritu de Dios. Entonces, bueno, aquí en esa época era costumbre pagar el impuesto al gobierno con un diezmo de todos los ingresos. Y lo que aconseja Joseph a Faraón es que en esos años de abundancia duplique el impuesto para guardar para la época de escasez. El impuesto no sería grave, no son como estos tiempos, no sería grave. Sí, porque iba a haber sobreabundancia, iba a haber mucha abundancia. ¿Sale? Y bueno, como comentario acerca de las economías actuales, pues lo que dicen los expertos en finanzas es que las economías en el mundo son cíclicas. Hay tiempos de abundancia y hay tiempos de escasez. O sea, hay vacas gordas y épocas de vacas flacas. Ahora, el principio interesante que se desprende de aquí es que muchas veces, cuando tenemos momentos de abundancia económica, lejos de ser sabios, somos muy torpes, porque pensamos que así va a ser toda la vida. Y es probable que el Creador nos dé esos periodos de abundancia para que podamos ahorrar para los tiempos que se van a venir. El Creador nos da tiempo, nos permite, si cuando están las vacas gordas, para aplicar sabiduría y poder almacenar para los tiempos de escasez. Pero bueno, y aquí es lo que está recomendando Joseph a Faraón. ¿Sale? Génesis 41:35: y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como en quien esté el Espíritu de Dios? No, pues ya después de la cátedra que le dio Joseph a Faraón, pues, ¿cómo que voy a escoger a alguien más? ¿Sí? Faraón reconoce que Joseph tiene una presencia divina. Es algo obviamente evidente, no se puede ocultar. ¿Sí? Las personas pueden identificar, por más incrédulas que sean, pueden percibir el Espíritu de Dios en otra persona por su sabiduría. ¿Sale? Génesis 41:39: y dijo Faraón a Joseph: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a Joseph: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y bueno, Egipto era el imperio más poderoso que había en ese tiempo en el mundo. Génesis 41:42: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso en la mano de Joseph, y le hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alcanzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de Joseph Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Safnat Panea es un nombre egipcio. Significa Dios habla y vive. Perdón,
a pesar de que Joseph le era una mujer egipcia, o sea, era una novia gentil, él mantiene su fe en el Creador, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque a sus hijos les pone nombre hebreo, ¿sale? Génesis 41:46, era Joseph de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió Joseph de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento de las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió Joseph trigo como arena del mar, y mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a Joseph 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó Joseph el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Manasés significa el que hace olvidar. O sea, el padre lo hizo olvidar todo el trabajo y todo el sufrimiento. Cuando estemos en una situación parecida, cuando estemos en esa gloria venidera, se nos va a olvidar todas las pruebas pasajeras que pasamos aquí en la tierra. ¿Sale? Génesis 41:52, y llamó el nombre del segundo Efraín, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como Joseph había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a Joseph y hacer lo que él los dijere. Híjole, imagínate qué posición. Joseph era el único proveedor de pan. Génesis 41:56, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió Joseph todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. O sea, hace que Joseph era el que saciaba toda la hambre de Egipto, imagínate. Génesis 41:57, y toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bueno, no nomás de Egipto, de todos lados, ¿verdad? Otra vez vemos aquí como ejemplo, como en la historia de Job, vemos que los planes del Creador siempre son a largo plazo. Las pruebas o aflicciones son temporales. El propósito que tienen es traer en nosotros cada vez más grande peso de gloria. Es saber que a lo mejor el sufrimiento que estás pasando en este momento tiene el propósito de traer mucha gente en el futuro a los pies del Creador. Fíjate, si Joseph no hubiera sido despreciado por sus hermanos, pues no habría sido echado en la cisterna. El grito de Joseph, que está sufriendo, pidiendo misericordia, y ellos no tuvieron misericordia. Pero esos mismos gritos hicieron que sus hermanos lo vendieran como esclavo. Si él no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiese llegado jamás a la casa de Potifar. ¿Y qué pasa estando allí? Era inocente y fue acusado injustamente. Si no hubiera sido acusado injustamente, no habría ido a la cárcel. Si no hubiera ido a la cárcel, tampoco habría conocido al copero y al panadero del rey. Si José no hubiera conocido a estos dos presos, nunca hubiese llegado delante de Faraón. Y si no hubiera llegado delante de Faraón, no hubiera sido primer ministro de Egipto. Y si no hubiera sido primer ministro de Egipto, no hubiese sido capaz de saciar el hambre, no solo de Egipto, sino de la hambre de sus hermanos, la descendencia de Israel. Y si no hubiera sido capaz de saciar el hambre del pueblo de Israel, de sus hermanos, entonces pues estos hubieran muerto. Y si sus hermanos hubieran muerto, entonces lo más grave,
no hubiera nacido el Mesías. Y peor aún, si el Mesías no hubiese nacido, entonces tú y yo estaríamos en nuestros pecados, estaríamos perdidos por toda la eternidad. Entonces esto nos muestra que el Padre tiene planes más allá de los sufrimientos, en las tragedias, en las injusticias. ¿Sí? Y que esto nos ayude a tener una fe que sobrepasa todo entendimiento, a tener una perspectiva eterna de las cosas y saber que esta leve tribulación momentánea que estamos pasando es temporal y que algún día podamos decirle al Padre: Señor, justos y verdaderos son tus juicios y tus caminos. Que toda esta perspectiva nos ayude a ver que somos peregrinos y que somos extranjeros y que el Padre está cumpliendo en cada uno de nosotros sus propósitos, sus planes eternos. Que hoy nosotros podamos agradecerle al Padre por cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, en todas las áreas en donde Él ha trabajado con nosotros, con todas esas cosas que todavía no entendemos, todas esas vivencias que no comprendemos, pero estoy seguro que más adelante las vamos a entender, porque estas seguramente tienen un propósito sobrenatural en nuestras vidas. Y terminamos el estudio del día de hoy. ¿Sale? Que el Padre Celestial te bendiga por los méritos y por el bendito nombre de nuestro Rabí, de nuestro Maestro Yeshua. Amén.